Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a nuestro canal de Draft Consultores. En esta ocasión tenemos una plática por demás interesante con Juan Pablo Ortiz Monasterio, quien es el director general de 3D Educación, y con el que vamos a platicar de temas muy sensibles en la sociedad de hoy. Bueno, me gustaría presentarte primero, Juan Pablo, si nos quisieras platicar un poquito quién es Juan Pablo Ortiz Monasterio, qué es lo que lo trae por acá, por el ámbito educativo. Pues muchísimas gracias por este espacio. Pues mi nombre es Juan Pablo Ortiz Monasterio, como lo mencionaste, soy director general y fundador de 3D Education, que es una fábrica de conciencia. Lo que hacemos nosotros es dar cursos de muy alto impacto para moldear los hábitos individuales de las personas, para mejorar la sociedad y el medio ambiente en el planeta. Entonces dices, pero ¿cómo le haces, no? Como que una fábrica de conciencia. Pues sí, lo que hacemos damos talleres, por ejemplo, de equidad de género, pero el taller lo da una víctima de trata, ella fue víctima de trata, fue esclava sexual 4 años, y a través de testimonio, no nada más lo comparte testimonio, sino también su visión de género, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, sino que también tenemos una entrevista a un extratante. Él fue tratante, él estuvo 10 años en la cárcel por trata, y él también vemos el punto de vista del victimario, ¿no? Entonces, para darnos una visión holística de la equidad de género y de la falta de equidad de género, cuáles son los factores que más afectan y cómo cada uno de nosotros en la sociedad pues tenemos más que ver con la falta de equidad de género de lo que creemos, ¿no? Entonces, Perdón, no te quería interrumpir. Bueno, ya que te interrumpí, y obviamente, si vamos a hablar de un tema como el de trata, esto está orientado a estudiantes no de cualquier nivel educativo, ¿no? Por el impacto del tema, ¿no? Pues hemos tenido el tema no es trata, el tema es equidad de género. Okay. Lo da una víctima de trata, o sea, o sea, el tema que se aborda es equidad de género. Y tenemos este taller, es el que más adecuamos, y hemos tenido estudiantes desde los 15, 16 años que toman ese taller. Para los mayores de edad tenemos es este mismo taller, pero un poco modificado. Para los menores de edad es este taller, pero con el testimonio un poco adaptado, ¿no? Para las edades, pero lo hemos dado a partir de los 15 años, sí. Fíjate que yo tenía una estudiante hace años, que esta chamaca, pues ya sabes, empezó con la anorexia, terminó en la bulimia y tenía 16 años. Y ella me platicaba que físicamente ella tenía huesos de una mujer de más de 50 años, de 60 años, que iba a tener problemas para embarazarse, etcétera. O sea, toda una historia, todo un cuadro. Pero ella se dedicaba ahora a ir a dar pláticas a colegios, etcétera. Yo creo que ese tipo de testimonios son los que ustedes recogen y le dan un tratamiento para presentarlo a una audiencia, ¿no? Correcto. Y pues no nada más tenemos el tema de género, tenemos el tema por ejemplo, de bullying, que lo dan chavos que acaban de salir de la cárcel. Y te ves mucho impacto, ¿no? Damos de bullying, de adicciones con los chavos que acaban de salir de la cárcel. Hablamos sobre racismo, y lo da un filósofo indígena que dice, pues, ¿qué se siente ser indígena en México, no? ¿Qué se siente nacer en un país donde no hablas el idioma oficial, donde no tienes dónde aprenderlo? Y, por ejemplo, finalmente él se muda a la Ciudad de México, aprende español, acaba en la UNAM estudiando, pero pues se da cuenta, obviamente, que pues, que México no va a tener las mismas oportunidades que los demás por ser indígena. Entonces, busca una oportunidad fuera del país, acaba trabajando para las Naciones Unidas, y de Naciones Unidas lo mandan a México a dar una conferencia a un hotel en la Ciudad de México con su equipo, todos europeos menos él, ¿no? Y llega a dar su conferencia, y cuando llega al hotel no lo dejan entrar. No, los choferes no entran aquí. Dicen, no, es que yo vengo a dar una conferencia, no. Y no lo dejan entrar, le tuvo que llamar a su secretaria, una italiana, para que viniera por él, para que pudiera entrar a dar su propia conferencia, ¿no? Entonces,
Y eso es el tipo de testimonios que comparten, ¿no? Para generar conciencia sobre estos temas. También tenemos el tema de cambio climático. Y pues realmente lo que hacemos es la mitad de nuestro proyecto son talleres de concientización de muy alto impacto, ¿no? Tan alto que fuimos nominados para el Premio Nobel de la Paz el 2022, ¿no? Nos han invitado también a dar, muchas gracias. Realmente las felicidades son para los ponentes, porque ellos son los que se llevan, No, no, no. los que hacen mucho de o sea, eh, pues comparten las cosas más difíciles, ¿no? Que es un testimonio tan doloroso. Pero realmente la otra parte de nuestro trabajo es, nosotros le damos chamba a los que nadie le da chamba, ¿no? Somos un mecanismo de reinserción a las víctimas de trata, a los chavos que están saliendo de la cárcel, a los refugiados migrantes, y ellos, o sea, y a través de capacitarlos para dar sus testimonios, les pagamos para dar estas pláticas, para que ellos se puedan reinsertar en la sociedad, para que tengan tiempo y para que tengan recursos para poder buscar trabajo, para poder estudiar, para poder realmente reinsertarse a la sociedad, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchas veces estos grupos, pues no tienen oportunidades y acaban reincidiendo, ¿no? Una niña que fue víctima de trata, la rescataron después de varios años y acabó cayendo dentro de redes de trata en prostitución otra vez porque no sabía qué más hacer, no tenía ni siquiera su INE, ¿no? Para subsistir, ¿no? Entonces, igual pasa con los chavos que acaban de salir de prisión, entonces, es realmente lo que hacemos, somos un mecanismo de reinserción social, que genera también cursos de muy alto impacto para generar conciencia de la sociedad. Oye, es que me das muchas ideas porque pues, nos movemos en el mismo medio y yo creo que con una óptica similar. Yo para, para Secretaría de Cultura, no me acuerdo, un proyecto que estuve yo de mi parte de fotógrafo, trabajando con unas chicas que traían un proyecto con prostitutas de la Merced. Y en este proyecto ellas justamente trabajaban con las prostitutas para que pues buscaran medios alternativos de, para poder vivir. Entonces, pues bueno, a mí me parece que esto que platicabas, las alternativas, es lo que a veces no tiene la gente. Pero bueno, más que meterme al detalle de lo que platicabas, es como me, me surgen dos dudas aquí. Una es, ¿cuántos años tiene entonces 3D Education para haber sido nominada a un premio Nobel? ¿Sí? ¿Cuántos llevan en el medio y qué presencia tienen a nivel internacional? Pues llevamos 6 años nada más como organización. Somos bastante nuevas, pero nos han invitado a dar pláticas sobre nuestro modelo educativo en la sede de Naciones Unidas, en la UNESCO, en el Senado de la República. También tenemos una invitación para dar pláticas en el Ministerio de Educación de Finlandia. Entonces, pues, es relativamente nueva esta organización, pero pues ha tenido muchísimo impacto, ¿no? Hemos trabajado con el TEC de Monterrey a nivel nacional, dando nuestros talleres de concientización con la Universidad Panamericana, con el Colegio Americano, hemos trabajado en conjunto con la UNESCO dando también talleres. Entonces, pues más que cuánto tiempo es cuánto ruido ha hecho, ¿no? Entonces, ha hecho muchísimo ruido en esferas, pues, que pues nos llevaron a la nominación al Premio Nobel, ¿no? Y esto sin usar redes sociales. Nosotros casi no usamos redes sociales, entonces dicen, ¿cómo que no usan redes sociales? Entonces, no queremos fomentar que los chavos pasen más tiempo en redes sociales, entonces lo que hacemos es tener talleres de tanto impacto que nuestros clientes sean los que nos recomiendan. Oye, padrísimo. Y digo, impresionante que en tan poco tiempo ustedes den este salto. Y me lleva a lo que ya señalaste, que será mi segunda pregunta. ¿Cuál es la metodología que ustedes tienen? La metodología de 3D Education se basa pues, nosotros sabemos que si no hay atención, si las personas no ponen atención, no pueden aprender. O sea, tienes que tener, primero, un prerequisito para aprender es poner atención, ¿no? Entonces, ¿cómo llamas la atención de las personas? Pues teniendo un taller muy, muy estructurado, con mucha información muy valiosa y con testimonios interesantes, ¿no? Eso es para empezar, pero más allá de eso, como los testimonios son de tanto impacto, la gente no nada más aprende, sino que absorbe la información, la encarna.
Porque por ejemplo, ¿no? Alguien con un doctorado en género te puede venir a dar una súper plática sobre género, y no será el mismo nivel de retención de los cursantes que una víctima de trata hablando sobre tu testimonio como 4 años como esclava sexual, y después un extratante hablando sobre su experiencia y sobre cómo llega a ser tratante y sobre su visión de género, ¿no? Antes y ahora, ¿no? Entonces eso, pues realmente es un método que genera muchísima conciencia y no nada más informa, sino que forma a las personas. Y lleva otro elemento fundamental para que haya aprendizaje, a la emoción. Correcto. Te emociona, Exacto. te impacta y te vuelves parte de la historia. Y entonces Exactamente. esto deja una impronta de vida en las personas, ¿no? Correcto. Oye, y más o menos la experiencia que tienen en el medio, ¿ustedes qué es lo que ofrecen? ¿Ofrecen un curso, un taller? ¿Qué duración tienen los talleres para escuelas que estén interesadas en acercarse? ¿Y cuántos son los temas que abarcan, no? Bueno, pues los talleres que ofrecemos duran 1 hora. Es lo que hemos visto que es lo que puedes tener 100% inmersos e inmersas a los estudiantes, no más de 1 hora. El problema es que si está muy padre al principio, después los pierdes, ya no tiene el mismo impacto todo el taller, ¿no? Entonces realmente es de 1 hora, son 50 minutos, más 1 hora 10 minutos de preguntas y respuestas, 50 minutos de taller más 10 minutos de preguntas y respuestas. Es lo que dura y es lo que hemos visto que funciona mejor, ¿no? Entonces, y cuando tenemos grupos muy grandes, hemos tenido pues grupos de 6,000 personas, 8,000 personas, donde hay muchas preguntas. Lo que hacemos es, se acaba a la hora y después las preguntas que faltaron, pues se le hace una videoentrevista al ponente, al ponente o a la ponente, y se manda ese material, ¿no? Para que lo sigan viendo, ¿no? Pero no nada más esto, sino que también damos recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el taller de La Paz, ¿no? Pues, no nada más el taller, en la hora de taller que te lo tomas, ¿no? Sino que también hacemos recomendaciones para que sirva como detonante, para que liguen esa información del taller con todas las materias durante el semestre, y que se vaya exprimiendo toda esa información y todo eso, lo inspirados que quedaron los estudiantes, que se le pueda sacar muchísimo jugo durante el semestre. Y sobre qué temas damos, pues damos el tema de Forjando una Cultura de Paz, que lo de un refugiado sirio que pues vivió la guerra, ¿no? Y pues te dice, pues, ¿qué se siente que se desate una guerra en tu país? ¿Qué se siente, pues, tener que dejar todo, irte caminando a otro país, ¿no? Como si se desatara un conflicto hoy en México y mañana nos tenemos que ir caminando a Guatemala, ¿no? O sea, ¿qué se siente? Después de que él estuvo como refugiado en Irak, después se gana una beca para venir a México a estudiar. Llega a México, tiene la oportunidad de viajar mucho por el país, le encanta México, le encantan los mexicanos, pero se empieza a dar cuenta que los mexicanos no somos gente pacífica, ¿no? Que a nivel individual no hay una cultura de paz, hay mucho chisme, queja, drama, y todo eso es violencia que esté normalizada. También a nivel individual se empieza a dar cuenta que no hay una cultura ciudadana. O sea, que en México no hay ciudadanos, hay votantes. Nosotros votamos, vamos a elecciones, votamos y nos quejamos entre elecciones, pero no hay ciudadanía. O sea, nadie sabe quién es su diputado local, por ejemplo, ¿no? O sea, que es, en lugar de quejarse con los demás, pues para eso es, ¿no? Para quejarnos poder poner quejas y denuncias con el diputado local, ¿no? También no tenemos la cultura de denuncia. Y el problema es que el sistema pues, no funciona sin feedback, ¿no? Sin retroalimentación. Necesitas la retroalimentación para funcionar bien, pero ninguno de nosotros no lo tenemos en la cultura, ¿no? Es que como está el sistema, funciona perfecto. No le Claro, interesa la participación. pero nosotros tenemos nuestro derecho, y si ejerciéramos nuestra ciudadanía, podríamos Pues, hacer un cambio, ¿no? claro. Entonces, eso a nivel individual. A nivel familiar, le llama mucho la atención cómo no se habla del testamento. Entonces, y eso genera muchos conflictos a largo plazo, ¿no? Entonces, todo el testamento sigue siendo un tabú, ¿no? De que, ¿cómo quieres que el testamento, que ya quieres que me muera? No, 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 o sea, sí, es una herramienta de paz. Es una herramienta de paz que está satanizada en México. Y el problema es que eso genera muchísimos conflictos a largo plazo intergeneracionales. Otra cosa es que en México tampoco sabemos escoger pareja. Nadie nos enseña ni en la casa ni en la escuela cómo escoger pareja, ¿no? Nadie nos dice los focos rojos, ¿no? Si una persona es muy machista, muy celosa, muy posesiva, tiene adicciones, va a generar conflictos, pero pues nadie nos lo dice.
¿no? Entonces, eso también genera muchos conflictos a largo plazo e intergeneracionales. Eso es a nivel familiar, ¿no? Y a nivel comunitario, pues se da cuenta que los mexicanos no conocemos a nuestros vecinos muchas veces y si nos conocemos no, ni siquiera nos llevamos bien, ¿no? Y pues finalmente también a nivel comunitario, pues tampoco nos enseñan la diferencia entre tratar a alguien como rival y como enemigo, ¿no? O sea, aquí los odios jarochos, pues en lugar de decir, oye, pues no piensas igual, pues bueno, pues ok, te escucho y me escuchas, ¿no? Aquí es odios jarochos, ¿no? Pues, porque no nos enseñan esa diferencia, ¿no? Y otra cosa muy importante es la polarización, ¿no? Cuando llegó el refugiado sirio a México, él habla sobre pues, que no había mucha polarización y ahora se empieza a dar cuenta que cada vez está más polarizado el país y el problema de la polarización es que deshumaniza a las personas que no piensan como tú, ¿no? Y según su testimonio, que en Siria, pues la polarización llegó a una punto tan radical que se desató una guerra civil, ¿no? Entonces es la forma más fácil de desatar un conflicto armado en un país, ¿no? El apostarle a la polarización y el participar en la polarización, ¿no? Sí, porque Este, el contrario se vuelve alguien a quien eliminar, a quien exactamente, denostar. De exactamente, eso también tenemos mucha historia en México. O sea, la historia del correcto, siglo XIX y la mitad del siglo XX fue de que el enemigo se eliminaba exactamente, físicamente. Entonces, tenemos también de este lado, entonces a mí me parece muy importante que hay herramientas históricas y de geopolítica, como de esta persona siria, como para entender qué cosas debemos evitar en un futuro y formar lo que tú llamaste ciudadanía, ¿no? O sea, un correcto, ciudadano que entienda que la herramienta democrática es la construimos diario, no depende correcto, de un instituto, ¿sí? exactamente. La hacemos Depende diario. de cada uno de nosotros, exactamente, ¿no? Y y, y pues habla sobre consumo de drogas, ¿no? Si tú consumes drogas ilegales en México, tú estás financiando el crimen organizado y estás pagando la bala que está matando a una persona en otro lugar del país, ¿no? Tú le estás pagando. Y eso te hace que un cómplice del crimen organizado, ¿no? Entonces, habla sobre muchas formas de conflicto y ahora te pregunto, ¿cuántos mecanismos de solución de conflicto tenemos a nivel social en México? No, pues, no, de algunos no tenemos. Yo por una situación que, que supe de una persona desaparecida, le decían que, por ejemplo, si llega algún cártel y secuestra un médico y lo pone a trabajar, secuestrado, lo pone a trabajar, si le dan un chance de 1 año, 2 años a esa persona, y después ya lo consideran cómplice. Y dices, Sí. ¿sobre qué base, no? Bueno, no soy abogado para igual, pero hay cosas que ni siquiera sabemos que están sucediendo y no sabemos cuáles son los mecanismos para primero concientizar antes de proponer soluciones, Correcto. No, ¿no? y lo que es muy cierto, y aparte, pues en México, por ejemplo, ¿por qué no, lo que dice el refugiado sirio al final, ¿no? ¿Por qué no propone los niveles, cómo ser un agente de paz a nivel individual, a nivel familiar, comunitario, etcétera? Y después propone donar una llave común y corriente, ¿no? Una llave, cada cursante dona una llave, y esas llaves son la materia prima para hacer un monumento a la paz en la escuela, ¿no? Pero no nada más para acordarnos de nuestros compromisos con la paz, ¿no? Sino que también sea un lugar de mediación, un lugar que esté dedicado a la mediación para problemas entre estudiantes, maestros, padres de familia, lo que sea, y que esta generación sea la primera que se acostumbre a mediar no nada más en la escuela, sino en la casa, y que cada organización tenga un sistema de mediación, y lo cual realmente podría generar un cambio hacia una cultura de paz en México. A mí me parece fundamental, porque es no desconocer el conflicto, porque también sería irrisorio pensar que nada más porque invocamos a la paz, ya No, todos nos vamos a llevar en armonía, no, 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 no. sino que sepamos vivir dentro del conflicto, que Exactamente, no porque haya un conflicto, tu contrincante sea alguien que quieras eliminar, ¿sí? exactamente, Sino que, y me gusta mucho este simbolismo de que sea el monumento a la paz en la escuela, pero en donde se reúne la gente a dirimir las diferencias, que son muchas. exactamente. Somos, por naturaleza tenemos conflictos y esos tenemos que Exacto, saber, son naturales. ¿sí? Exactamente, los conflictos es natural, o sea,
Y hay una cosa también en la cultura mexicana que nos hace correr de conflicto. Hay el dicho que dice, en la mesa no se habla de política, religión y fútbol. Claro que, o sea, eso y todo lo demás se tiene que hablar. O sea, no, le tememos a conflicto y por ende, pues se siguen acumulando y acumulando y acumulando conflictos sin una válvula de escape, o sea, sin nadie sabiendo mediar, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que se tocan, ¿no? El de la paz, que lo del refugiado sirio, y con ese nivel de profundidad también está el tema de equidad de género que te platiqué, que da la víctima de trata también con el testimonio del extratante. Tenemos también el del racismo, que lo da el filósofo indígena, el del cambio climático, que lo da una ambientóloga, y pues básicamente lo que hace es baja la información a nivel individual y diario, ¿no? Para poder darnos contexto de cuál es nuestro impacto individual en el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes más o menos cuántos litros de agua consumimos al día por persona en México? No, bueno, ¿qué está? ¿200 litros? Más o menos lo que se piensa, ¿no? Más 100, 200 litros. Realmente nuestro consumo es de 500, perdón, 5.500 litros diarios por persona. Es ¿cómo que 5.500? Si yo nada más me tomo mi café y me baño. Eso Claro, más la cada que, o sea, ¿perdón? lo que se requirió para elaborar una Coca-Cola, pues todo Exactamente. te lo van sumando, ¿no? También, porque Exactamente. Para una prenda de ropa se necesitaron 2.000 litros de agua, ¿no? Para un kilo de carne se necesitaron 15.000 litros de agua. Eso significa que un bistec, si comes un bistec de carne de res, se necesitaron 4 toneladas de agua para un poquito más de 4 toneladas para producir. Eso significa que es el peso de 4 carros en agua para producir un bistec de carne de res. Ahora, para la compu donde me estás viendo, ¿no? Se necesitaron 40.000 litros de agua. Es lo que pesan 35 carros, ¿no? En agua, ¿no? Nada más para producir la compu donde me estás viendo, ¿no? Más el celular, más ta. Entonces, nuestra huella hídrica es enorme, 5.500 litros de agua, y el problema es que o, nos damos cuenta y bajamos nuestra huella hídrica a más de la mitad cada uno, que no es tan difícil realmente, pero hay que saber cómo hacerle, o se nos va a acabar el agua. O sea, matemáticamente es una certeza matemática. Se nos va a acabar el agua si seguimos con esto. El problema es que casi nadie sabe cuál es su huella hídrica y casi nadie sabe cómo cortarla por lo menos a la mitad, ¿no? Entonces, y que realmente es algo, o sea, comprar lo básico, por ejemplo, ¿no? Tener pocas prendas de ropa, y comer carne una vez a la semana, con eso ya le bajaste muchísimo a tu huella hídrica, ¿no? Pero pues casi nadie lo sabe, ¿no? Entonces, y bueno, como la huella hídrica, también vemos la huella de carbono, la producción de basura y cómo podemos realmente pues, sumar más a la solución más que el problema, ¿no? Y finalmente, pues los chavos que acaban de salir de la cárcel dan varias pláticas, ¿no? Sobre adicciones, sobre bullying, sobre la paz, sobre la libertad. Entonces dan diferentes talleres dependiendo el tema que quiera tocar la institución. Y pues uno de ellos, uno de los ponentes, él estuvo desde los 13 a los 18 años por homicidio, y después desde los 19 hasta los 30 por intento de homicidio, etcétera, ¿no? Y pues ha vivido toda la vida, pues, toda su vida en la cárcel, ¿no? Salió hace un año, pero él ya dentro de la cárcel, pues yo lo conocía y yo doy clases de filosofía en el Reclusorio Oriente, y prepara a los chavos para dar pláticas cuando salgan, y pues él decía, no, yo ya no quiero regresar a esto, yo ya quiero realmente tener mi vida, y salió, y pues nosotros lo contratamos para dar varias pláticas, con eso se compró su primer colchón, con eso se pudo mantener, pagar su renta mientras se recetaba a la sociedad, se consiguió trabajo, después de conseguir trabajo, pues le empezó a ir cada vez mejor, vendiendo estampitas japonesas coleccionables, y pues se dio cuenta que había ciertas estampas que en México también, que había mucha demanda, pero no había, entonces las importó y ahora las vende y ahora tiene su propio negocio, ¿no? Después de un año. Y es un gran caso de éxito que muchos en la cárcel me decían, es que él va a tener que regresar, o sea, no tiene nada que salir, no tiene papás, sus papás murieron, no tiene familia, no tiene dinero, no tiene nada, pues va a acabar acá, o sea, va a reincidir por necesidad, y va a acabar acá, ¿no? Y estábamos determinados a que no pasara eso, y ya lleva 1 año y 3 meses fuera y está muy bien. De hecho, lo vi ayer.
es cuando pueden ver que hay otra manera de ver el tema, que no, me acuerdo que una chica con la que yo trabajaba en un proyecto, pues una chica de un programa de niños de calle, este, me platica un día que tuvo un intento de suicidio. Ahí me platica como buena adolescente, ay, estamos jaja, y yo jaja, jaja, y me corté las venas. Le dije, ay, niña. Y me platica la historia, porque además yo yo la quiero bien a la chamaca. De esos niños que dices, tiene capacidad para hacer lo que quiere en la vida. Y me dice, no, Luis, no sabes, hay un pabellón en el Hospital La Raza para adolescentes que tienen casos de suicidio. No sé si eso sea cierto, pero me dijo, todos están suicidando los adolescentes de México. Le dije, no, mi niña, no, nada más serás tú y otros 10 tarugos. Digo, la mayoría de los jóvenes tienen otra vida. Entonces tienes que ver eso, porque si no ves eso, totalizas lo que tienes enfrente y crees que eso es la vida. Exactamente. Es lo mismo que pasa en el reclusorio, totalizas. Pero también creo yo, y yo creo que lo has dejado ver durante la plática, que tampoco es decir, o sea, está en uno el salir adelante. O sea, también tenemos que, a la hora de construir ciudadanía, también exigir que haya políticas al respecto. O sea, que no pensemos que las cosas que faltan es porque no le echamos ganas nosotros, sino que es un tema que tiene que ver con el Estado, o sea, es un tema que involucra a varios actores, ¿sí? Y que como sociedad tenemos que incidir. El otro día, perdón que me alargue aquí, No, no te preocupes. y lo platicaban en un programa de radio, pero yo dije, tienen toda la razón, desde estos sismos que ha habido en Miscuac, y salió la gente a reclamar a la calle. Y decían estos analistas que esto te habla de una ciudadanía más crítica, ya no se va con cualquier cosa. Y entonces, oye, no, a mi autoridad dime qué pasa aquí, porque yo no nada más, no quiero pensar que sea una falla muy grandota y tengan que evacuar toda esa zona, imagínate, ¿no? Entonces, la gente preocupada y la autoridad no puede hacer como que aquí no estás pasando nada. Y eso es un cambio importante, ¿no? Entonces, que los jóvenes lo vayan descubriendo, a mí me parece importante, ¿no? Los niños, los jóvenes. Yo he estado últimamente dando clases de secundaria. Yo solamente una vez había dado clases de secundaria. Entonces, tan chiquitos y a mí me dan mucha ternura. Pero, y yo al principio pensaba, un poco empujado por mi hijo, de, Lorenzo, ahí vayas a hablar de política. Y los voy metiendo al tema, porque siempre estoy acostumbrado a que a los chamacos estas cosas les aburren mucho. Pero cuando lo sabes meter, no es volver los grillos, ni que ahora vayan, porque además ni siquiera me interesa a mí eso, sino que vayan sabiendo que en el futuro van a tener que estar conscientes de esas cosas, porque también son cosas que les afectan. O lo que es lo mismo, si son ellos muy apáticos, va a llegar un fulano de tal, etcétera, que va a hacer las cosas por ellos. Y luego vemos los casos de corrupción que tenemos, ¿no? Correcto. Sí, pero todo eso empieza con la conciencia, ¿no? Porque pues es igual, Claro, ¿no? Con la huella hídrica, pues si no sabes, pues ni te enteras, ni no sabes ni cómo enterarte, pues sigue tu huella hídrica y nos seguimos acabando el agua del país y pues ya estamos viendo las sequías, pero todavía nadie, pues realmente casi nadie reacciona. Entonces, pero si hubiera suficiente conciencia de decir, ok, si todos los mexicanos le bajáramos, redujéramos nuestro consumo de carne a la mitad y nuestro consumo de ropa y electrónicos inútiles que la mayoría ni siquiera usamos a la mitad, o sea, que no son necesarios, o sea, realmente se podría hacer algo, ¿no? Y es de que mucha gente dice, no, pero es que afecta la economía. Puedes consumir servicios, no tienes que consumir, o sea, y esos no consumen agua, ¿no? Entonces, no se tiene que parar la economía, o sea, se tiene que hacer hacia algo más sustentable y exigir, ¿no? A las empresas que están derrochando tanta nuestra agua, pues que encuentren otros productos o una manera de hacer productos con menos agua, ¿no? Que nos afecten menos. claro. Oye, pues para ir eh, encaminándonos a cerrar esta plática, si una escuela se acerca a ustedes y les pide no solo un taller, sino algún modelo de intervención sobre un tópico en particular, ustedes, ¿qué es lo que tienen para ello?
Pues, o sea, lo que hacemos es, primero que nada, vemos, o sea, la escuela nos dice cuáles son sus prioridades, ¿no? Quiero el taller de La Paz, ¿no? Perfecto. Después nosotros lo que hacemos es ponemos fecha, vemos cuántos estudiantes, el precio es por volumen, ¿no? Hay escuelas con las que tienen 100 estudiantes, hay escuelas que 6,000, ¿no? Que hemos tenido grupos de 6,000, etcétera, y pues ahí el precio por estudiante baja mucho dependiendo del volumen. Pero después de darle el taller se le manda una lista de recomendaciones, ¿no? Porque los chavos y las chavas quedan muy inspirados de qué hacer, o sea, por ejemplo, armar un debate entre los chavos que fueron y los que no fueron, ¿no? Al taller. O entre todos los que fueron, pero hacia la solución local de cómo hacerlo mejorar, bajar la huella hídrica de la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la huella de carbono de la escuela. También se les recomienda, por ejemplo, pueden hacer una campaña en change.org, ¿no? Desde La Paz, por ejemplo, ¿no? No, pues yo quiero, creo que es la eliminación total de las armas nucleares y se pone en change.org y se recaudan firmas para llevarlos a Naciones Unidas. O sea, realmente, y han habido ideas espectaculares. Por ejemplo, tomaron hace poco unos chavos que estaban estudiando Derecho, en el taller del cambio climático, y cuando acabó el taller, uno de los chavos dijo, no, ¿sabes qué? Nosotros ahora queremos ser abogados corporativos, ahora realmente lo que queremos es hacer el primer bufete de abogados en México que le dé representación legal a los ríos, a los lagos y a los bosques, ¿no? O sea, si tú talas el bosque, pues el bosque te puede demandar, ¿no? Y otros chavos que tenían una idea de una startup para que lo que querían es hacer drones para hacer delivery de las farmacias a las casas, ¿no? Y después de tomar de nuestro taller de cambio climático, se les ocurrió que ellos querían hacer el primer diseño y patentar el primer dron que pudiera sembrar, regar y monitorear árboles, ¿no? Entonces, para reforestación masiva, ¿no? Entonces, pues salen muchísimas ideas, muchísimas, de los talleres. Entonces, mucho depende, nosotros les damos el detonante, les damos herramientas, pero también depende mucho de también la creatividad de cada escuela, ¿no? De hasta dónde lo quiere llevar. Muy bien. Oye, pues pues a mí me parece como todo este tipo de proyectos inspirador, es una idea, sencilla pero muy potente, porque se ayudan ustedes de gente que ha vivido cada una de las temáticas en primera persona, entonces son testimonios muy potentes. Y y pues bueno, para quienes quieran saber de 3D Education, y demás, pues digo, está la página que ponemos ahorita aquí abajo en la pantalla, o diríjanse con nosotros a Draft Consultores y nosotros los remandamos con Juan Pablo Ortiz Monasterio y todo este proyecto. Algo, para finalizar, que nos quieras decir que no hayamos conversado en estos momentos. Pues yo creo que muchos de los problemas que tenemos en el país y en el mundo se pueden resolver a través de este tipo de iniciativas. O sea, realmente hemos visto cómo escuelas cambian totalmente su filosofía sobre el medio ambiente o sobre género después de tomar este tipo de talleres, y eso replicado suficientes veces, eso hace un mundo sustentable. Entonces, yo creo que hay que apuntarle a la conciencia, porque finalmente el resto de este siglo, pues no importa qué tantas maestrías, doctorados tengas, si tu huella ecológica es muy alta y tu huella social es muy baja, pues no le vas a servir ni al planeta, ni a la sociedad, ni a nadie, ¿no? Entonces, esto se va a tener que integrar en el modelo educativo en el corto y mediano plazo. O sea que, pues con muchísimo gusto estamos a la orden, y Luis, un gusto estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, y esperemos que trabajemos muchas cosas porque andamos en caminos similares. Juan Pablo, muchas gracias, y pues a todos aquí seguimos en Draft, viendo cosas diferentes de cómo abordar la educación, porque también la educación tenemos que cambiarla. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo virtual para ti y para tu auditorio. Feliz día.